Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Contento de estar con ustedes. Les deseo a todos un maravilloso y feliz sábado. Hoy vamos a tratar acerca de José, intérprete de sueños. Es la lección que hemos estudiado durante esta semana. Y le he puesto el título de intérprete porque me parece que viene mejor con el concepto que José tenía acerca de sí mismo. José no pensaba que él tenía la capacidad, claro está, de interpretar los sueños o de revelarlos, sino que era más bien un intérprete porque Dios era el que podía revelar los sueños y los misterios. Por eso me parece que más que de experto en sueños o maestro de sueños, como dice otro título por allí, intérprete como que funciona mejor en ese contexto. Hay, creo que en esta historia, muchas cosas que son muy elementales. De hecho, no vamos a estudiar toda la historia, solo parte de ella, porque la biografía de José es la más larga que encontramos en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia. Bueno, con excepción de la vida de Cristo, claro está. Hay dos verdades importantes que encontramos, verdades teológicas. En primer lugar, Dios cumple siempre sus promesas. Y es lindo saber eso, ¿no? Saber que Dios al final cumple sus promesas con nosotros. Aunque a veces no hacemos las cosas bien y demás, y tal vez pues nos equivocamos en las cosas que hacemos, al final Dios siempre va a cumplir sus promesas en ti y en mí. Lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Y en segundo lugar, aunque las cosas anden mal, Dios siempre va a desviar todo, va a hacer que las cosas marchen bien. Es como que Dios escribe recto en caminos torcidos. Él endereza la senda por la cual nosotros andamos, aunque esté muy abrupta. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Porque nunca terminamos mal. Siempre en los planes de Dios, Dios va a hacer que los caminos que nos conducen finalmente a la vida eterna lleguen a su fin, lleguen a puerto seguro. Le damos gracias a Dios por esa capacidad que tiene de enmendar, de rectificar nuestra vida, de hacer que marchen las cosas bien. La familia de Israel indudablemente fue una familia disfuncional. Eso nos hace ver que las familias exitosas en la Biblia con las cuales Dios trabajó no necesariamente eran familias perfectas, todo lo contrario. Así que problemas habían desde el principio, problemas continuaron en el medio y al final había problemas también. Y aquí encontramos que ya en la historia tenemos una situación creada en medio de la familia de Israel en relación con su hijo José. Y vamos a entrar directamente ya en nuestro estudio para ver qué problemas estaban coexistiendo que trajeron como consecuencia estos males. Nos dice la historia que José, siendo de edad de 17 años, era un adolescente, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí encontramos las razones por las cuales existía esta animosidad de parte de los hermanos de José hacia él. En primer lugar, ellos se dieron perfectamente cuenta de que Israel lo amaba más que a ellos. Queridos padres, yo tengo solamente un hijo, así que todo el amor que despliegue con él, no hay problema con eso. El único problema que tendría sería con mi esposa, que pudiera pensar de que yo lo amo más a él que a ella. Así que hay que mantener un balance entre el amor que tenemos por nuestro hijo como el amor que yo tengo por ella. Pero en el caso de Israel, que tenía muchos hijos, o en el caso tuyo, que puedas tener más de un hijo, hay que tener mucho cuidado de la forma que demostramos nuestro cariño por nuestros hijos, de tal manera que no se sientan afectados porque lleguen a pensar de que tenemos preferencias por uno por encima de los demás. Eh, Ciertamente, desde el punto de vista humano, a veces sucede eso, pero tenemos que ser juiciosos porque los muchachos se pueden resentir. Eso le pasó a los hijos de Israel. Así que en cierto sentido estaban justificados por sentirse mal. No era lo correcto que Israel hubiera actuado así. Él actuó en una forma incorrecta totalmente. Y la otra razón que añadió más eh, leña al fuego fue el hecho de que ahora Israel le regala a José una túnica de colores
señalando con esto que pretendía elevarlo a la posición de liderazgo, de principazgo entre sus hijos, de tal manera que esto era una señal clara de que él trataba o pretendía traspasar a José los derechos de primogenitura, que de nacimiento le pertenecían a Rubén, solamente que a Rubén le fueron quitados por causa de sus pecados. De eso nos habla. eh, Tenemos aquí un pasaje, Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice que los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el hecho de sus padres, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Así que de esta forma, los derechos de primogenitura fueron traspasados posteriormente a José. Pero en estos momentos creo que no era la ocasión para hacer esto, porque esto, claro, iba a crear problemas entre la familia de Israel, y los problemas realmente llegaron a suceder. Una cosa que, y es un principio, nos enseña Jesús en Mateo capítulo 20, versículos 26 al 27. Dice ahí: más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto es de parte de Israel, lo que le corresponde en la parte de la culpa de Israel. Pero ¿qué sucede? Que tanto mimo, tantas demostraciones de afecto, de preferencia, finalmente causaron sus efectos en el mismo José, al punto de que él se sintió superior. Y eso muestra la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. Ahora Dios le da dos sueños a José, dos sueños en que, conforme a la misma revelación que más tarde hizo José, mostraban que Dios realmente tenía en sus planes elevarlo a él a esa posición. Entonces, el primer sueño tenía que ver con, especialmente con el hecho de que las estrellas y también el sol y la luna se inclinaban delante de él. Y el otro sueño fue también relacionado con el mismo concepto: los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de trigo de él. Y a los hermanos no les faltó mucho tiempo para interpretar estos sueños, y le preguntaron: José, ¿qué tú pretendes decirnos con esto? ¿Que tú vas a ser un líder sobre nosotros? ¿Que tú vas a reinar sobre nosotros? Así que ellos vamos a decir que se incrementó mucho más el desprecio, el odio que ellos sentían en aquellos momentos hacia José. Me parece que fue una falta de prudencia de José hacer esto, porque sabiendo lo que estaba pasando, ya que sus hermanos le hablaban en una forma no amistosa, él no debió haber hecho esto. Tenemos que cuidar mucho nuestras palabras muchas veces. Tenemos que cuidar de la forma que nos expresamos, qué tipo de efecto. Es algo interesante esto, ¿no? El efecto que causan nuestras palabras sobre los demás, bien sean familiares o amigos o hermanos de iglesia. Si pudiéramos medir el efecto de nuestras palabras, las cosas que decimos sobre aquellos que nos rodean, muchas veces trataríamos nosotros de evitar decir cosas que puedan crear una animosidad en esas personas. Creo que a José le faltó el tacto en este punto, y es una lección para nosotros siempre tratar de evitar decir cosas que puedan crearnos enemigos y puedan crear cierta animosidad en muchas personas, que sean después motivo de que nos sintamos mal o seamos agredidos, como sucedió en el caso de José. Así que indudablemente todo esto habría de traer un problema serio. La Biblia nos continúa diciendo que después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y demos: alguna mala bestia lo devoró
y veremos qué será de sus sueños. Bien, aquí encontramos ya la situación diríamos, en una dimensión ya increíble, en que pareciera ser que el destino de José estaba ya trazado por parte de sus hermanos. El plan que ellos tuvieron, en primer lugar, fue matar a José, quitarlo de en medio ya para quitarse el problema de encima. Evidentemente, estas cosas llegaron a ese punto, como decíamos hace un momento, por causa de dos razones. Una es la impronta del padre en tratar de hacer notar su aprecio por José, su cariño desmedido por José, y luego también el concepto que los hijos tuvieron de que su padre pretendía elevarlo a la posición de liderazgo, dándole los derechos de primogenitura. Pero en estos momentos, Dios, que está en control de todo, recuerden el principio teológico de que Dios siempre va a cumplir sus promesas y de que Dios las cosas malas las va a tornar para bien, actuó en la mente de Rubén. Y Rubén sintió que realmente las cosas no estaban marchando por buen camino. Se sintió conmovido, así que él trató de evitar de que su hermano fuera asesinado de esa manera y sugirió entonces más bien una solución diferente, que le echaran en una cisterna a las que se encontraban allí y así no echarían sangre sobre sus cabezas. Y esto provenía de Dios, que quería liberar a José, porque finalmente el plan que Dios tenía para José se habría de cumplir. ¿Por qué es tan importante buscar el poder de Dios para cambiar los malos rasgos de carácter antes que puedan manifestarse en algunos actos que nunca te imaginarías haciendo en algún momento de tu vida? Los hijos de Israel indudablemente no estaban justificados por lo que hicieron. Y esto evidencia que es la juventud cuando debemos trabajar en nuestros caracteres para cambiar aquellas cosas que realmente no nos van a hacer felices en el futuro y nos van a crear problemas. Cuando ya somos adultos o somos ya viejos, es difícil cambiar las malas costumbres, las actitudes impropias, tal como Jesús enseñó, ¿no? Nadie pone remiendo nuevo en trapo viejo. Eso no funciona casi nunca. Así que por eso cuando tú eres joven, y si estás aquí en estos momentos escuchando y eres un joven, trata de, con la ayuda de Dios, triunfar sobre aquellas desviaciones de carácter que pueden traerte problemas en el futuro con los demás. A los hijos de Israel les pasó esto porque siguieron el curso de su vida sin trabajar directamente sobre sus caracteres y claro está, no podían reaccionar de otra manera que la que reaccionaron. Y de ahí en adelante, pues, encontramos inmediatamente que se buscó la solución para el problema. Y vamos a ver exactamente cuál fue la solución que buscaron para el problema que se había presentado. Dice aquí nuevamente la Biblia que se sentaron a comer pan y entonces alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Mira, déjame decirte que la Biblia menciona que José rogó, suplicó a sus hermanos porque no cometieran tal villanía. Y me imagino cómo se habrá sentido este joven, porque él realmente amaba a sus hermanos. Y en aquellos momentos, para José, creo que las cosas tomaron un color diferente en su vida. Nunca esperó una actitud tal de parte de sus hermanos, sentir cercano a la muerte y luego verse vendido de momento como esclavo. Es algo que él no podía entender, algo que no podía comprender. Son esos momentos cuando realmente nosotros nos encontramos con nosotros mismos y nuestra interpretación del Dios al cual servimos y en el cual creemos. Y a veces cuando suceden esas cosas no podemos
vislumbrar el por qué Dios permite que ocurra en nuestra vida. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a todos nosotros nos pasa que a veces hay circunstancias en nuestra vida que atenúan hasta cierto punto el concepto que tenemos de cómo obra Dios. La mayor parte de los cristianos siempre piensan de que Dios va a obrar bien, porque si creemos en Él, si le adoramos como nuestro Dios, todas las cosas vendrán por buen camino. No siempre es así. Y la vida de José demuestra que a pesar de que seamos fieles a Dios y que andemos en el camino correcto, no siempre las cosas salen bien. Es más, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y estamos perseguidos por Satanás. Y Satanás siempre va a tratar de hacernos la vida imposible. Por eso es que Dios se interpone para inmediatamente que Satanás nos desvía el camino, él comienza a hacerlo derecho nuevamente para bien de nosotros. Y aunque a José en aquellos momentos le parecía que todo había acabado para él, verse vendido como esclavo, Dios estaba en control. Dios no iba a perder la batalla. Dios iba a cumplir su promesa. El diablo estaba tratando de evitar que Dios cumpliera su promesa, porque el propósito de Satanás al final era que el Mesías no arribara a la tierra. Y él iba a hacer todo lo posible por evitarlo. Pero Dios al final iba a reír mejor que Satanás, cumpliendo la promesa que él había hecho a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que de esta manera José fue llevado a Egipto como esclavo. Y entonces, entre estas cosas, viene una sórdida historia que realmente nos pareciera que está fuera de lugar, pero mientras José está yendo para Egipto, mira lo que sucede en la vida de uno de los, vamos a quitar un momentico este pensamiento, de uno de los hijos de Jacob, que es Judá. Judá había tenido 3 hijos, Onán y Sela. Se casa con una mujer que se llamaba Tamar. Pero dice la Biblia, no explica exactamente por qué, pero la Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová lo mató. De acuerdo a la ley levítica, el hermano que moría, la esposa o la viuda de aquel que moría, debía casarse con el hermano que continuaba para levantar la herencia al hermano que murió. Así que entonces Judá, cumpliendo con la ley, era fiel, no era fiel a la ley filial, pero él sí fiel a esta ley. Casa entonces a Tamar con Onán, pero Onán tampoco le quiso levantar descendencia a Tamar, o sea, su hermano con Tamar, de manera que también muere. Y el único que daba era Sela, y Sela era bien pequeño, así que Judá, buscando una salida al asunto, tal vez tratando de ganar tiempo, le dice a Tamar, quédate en tu casa hasta que Sela crezca. Pero él tenía temor de que Sela también muriera, por lo tanto le quedaba un solo hijo, y le dijo esto a Tamar, buscando la forma de, en el tiempo, ver qué solución le daba al asunto. Pero Sela creció, Tamar se dio cuenta de que finalmente no era dada por esposa a Sela, y en una ocasión en que Judá visita el lugar donde ella se encontraba, ella hace algo que realmente no es propio, no es correcto, no es ético, pero lo hizo para buscar una solución a su situación, porque ella finalmente quería tener descendencia. Y entonces, como toda mujer en Israel quería tener hijos, pues ella se finge ser una prostituta, se coloca en cierto lugar del camino. Tamar viene en esos momentos con un amigo, su ganado, ahí la ve. Él había perdido ya a su esposa, estaba viudo, y la confunde con una prostituta, y entonces viene y le ofrece tener relaciones sexuales con ella. Ella acepta, ella le pide, en este caso, que le deje una prenda en testimonio de que le va a enviar el regalo prometido, que es un corderito, y entonces él entrega el sello, el cordón y el báculo, tiene relaciones con ellas, se levanta, se va, y después envía a su amigo para que le lleve el regalo ofrecido. Pero cuando el amigo llega, no encuentra a Tamar, no encuentra a la prostituta, pregunta a todos los del lugar, y ellos le dicen, nosotros no conocemos que aquí exista ninguna prostituta, aquí no hay prostituta en este lugar. Así que vuelve y le da la noticia a Judá de que no está allí, no está en esos lugares. Y entonces pues Judá dice, bueno, pues quédese con ellos. Al tiempo sucede que entonces, miren lo que pasa.
se da cuenta la gente de que Tamar está encinta, está en estado. Y entonces le envían a decir a Judá, tu nuera Tamar ha fornicado. Entonces él dice, bueno, pues apedréela. Conforme a la ley hay que apedrearla. Muy justo Judá. Un aplauso para Judá. Así que él inmediatamente aplicó la ley que debía ser aplicada. Apedréenla, pero él no se aplicó la ley de que cometió adulterio. Interesante eso. Él no se aplicó la ley también cuando quiso matar a su hermano José, en ningún sentido. ¿Qué cosa más interesante ver que somos muy legalistas para cumplir la ley en otras personas, pero no en nosotros mismos? Y me llama la atención realmente porque la actitud de Judá no es diferente a la actitud de muchos de nosotros, que estamos siempre con el dedo levantado, señalando a los demás y aplicándole las leyes, aplicándole los principios a los demás. Pero cuando nos toca a nosotros, nos escabullimos y tratamos de alguna forma de que no se nos aplique ninguna ley. Bien, entonces dice que cuando ella era sacada, envió a decir a su suegro, del dueño de estas cosas estoy encinta. Y también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Dice que cuando Judá lo reconoció, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela, y nunca más lo conoció. Y claro, ella tuvo indudablemente un hijo allí que se llamó Fares, que significa traspasar. ¿Y por qué esta historia está incluida aquí? ¿Por qué Dios quiso de que esta historia estuviera en este momento formando parte de esta lección que estamos estudiando? ¿Cuál era el propósito o cuál fue el propósito de Dios para que Moisés también insertara esta historia acá? Bueno, lo interesante es notar que cuando vemos la línea genealógica de Jesús allá en Mateo, encontramos que el nombre Tamar está allí. Y también después de Tamar viene Rahab, la ramera. Imagínate tú. Viene Ruth, la moabita. Y viene también Betsabé, la que cometió adulterio con David. ¿Qué demuestra esto? Bueno, ahí está el principio teológico. Dios hace caminos derechos sobre caminos torcidos. Evidentemente, Dios nos muestra algo muy importante. Dios no necesita materia prima de primera calidad para cumplir sus planes y propósitos. No, Dios utiliza sencillamente el material humano que hay. ¿Y cuál es el material humano que hay? Imperfecto. Cometemos errores. Constantemente estamos violando los principios de la ley de Dios. Constantemente estamos de espaldas al Señor, siguiendo nuestros propios caminos. Pero a pesar de todo eso, a pesar de las cosas que hacemos, de las horrendas cosas que hacemos, Dios finalmente obra en favor nuestro y cumple sus propósitos en nuestra vida. A través de la línea genealógica que lleva el Mesías, no vemos en ningún momento gente perfecta. No, gente con sus problemas de carácter, gente con sus errores, gente cometiendo pecados, vemos de todo, pero lo que encontramos a través de esa línea es la gracia divina de Dios, que limpia, perdona el pecado, pasa por alto nuestras imperfecciones y finalmente nos lleva a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Qué lindo saber que Dios no busca a gente perfecta. Jesús mismo lo expresó cuando hablando allí ante ese público, él les dijo que él no había venido a buscar a gente sana, él había venido a buscar a gente enferma, porque la gracia de Dios se manifiesta en las personas que están enfermas de pecado. Como dice el apóstol Pablo más adelante ya en Romanos, por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Así que si te sientes mal, si te sientes que has caído demasiado profundo en tu vida de pecado, si te sientes que te has alejado demasiado de Dios, tal vez en estos momentos hay alguien allí que siente que ya no puede regresar, que se ha ido muy lejos, que quizás en estos momentos no tiene tal vez oportunidad ninguna para poder encontrarse con Dios nuevamente. Recuerda esta historia. Recuerda la historia de Tamar. Recuerda la historia de Rahab, la ramera, de Betsabé, de todas estas mujeres. Recuerda la historia del hijo pródigo que mencionó Jesús. Todas estas historias nos mencionan a nosotros una gran verdad.
Dios tiene la capacidad de perdonar todos nuestros pecados, sin exclusión. Si tú te arrepientes, Dios te perdona todos tus pecados y Dios puede restituir tu vida y crear en ti, como dijo David más tarde en el Salmo 51, un corazón limpio y un espíritu recto, de tal manera que se pueda cumplir en ti el propósito que Dios tiene, el propósito salvífico que Dios tiene para tu vida. Y vamos adelante con la historia de José, ¿no? José está allá en Egipto, fue vendido por los ismaelitas a la casa de Potifar. Potifar, quien era el capitán de la guardia de Faraón, lo compró. No se menciona cuánto pagaría por José. Pero inmediatamente que José entra a la casa de Potifar, de hecho, déjeme decir de paso, que cuando José iba camino a Egipto, tomó la decisión de ser fiel a ese Dios del cual su padre le había hablado. Y es interesante este punto, porque hasta ese momento José había tenido una fe derivada de la fe del padre, pero ahora iba a aprender a vivir por fe, por la fe en Dios, una experiencia personal con Dios. A la distancia él podía ver en las colinas allá, podía ver el lugar donde se encontraban las tiendas de su padre. Pero ahora que iba rumbo a un lugar desconocido, porque posiblemente él no sabía exactamente a dónde iba a parar, José tomó la decisión de ser fiel a Dios, como hizo Jacob. Jacob le había enseñado la historia de cómo él tomó la decisión de ser fiel a Dios cuando iba rumbo a Arán huyendo de su hermano Esaú. Así también José tomó la decisión de ser fiel a Dios en la tierra de su cautiverio. Y fue esta decisión que José tomó la que marcó el destino final de su vida. Así que de esta manera, José llega, es vendido como esclavo y entonces se encuentra ya en la casa de Potifar. Y de inmediato, Potifar comenzó a notar que algo estaba ocurriendo porque todas las cosas que José tocaba eran prosperadas. Dios bendecía lo que José hacía. Y dice aquí que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Más Jehová, estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Tengamos en cuenta que José no era sencillamente un joven israelita. No, José era un príncipe de Dios. En aquella casa, José era un enviado de Dios. Y donde quiera que haya un enviado de Dios, un representante de Cristo, hay bendición. Eso puedes tenerlo por seguro. Tu familia no cristiana puede ser bendecida porque tú estás allí, en medio de ellos. El mundo en el cual vivimos recibe bendición porque existe un grupo de fieles creyentes que aman a Dios y obedecen sus mandamientos y quieren servirle. Por eso Jesús declaró que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz de las naciones. Donde hay un cristiano fiel, hay bendición. Donde hay un cristiano fiel, las tinieblas desaparecen y hay luz. Por eso es que el hogar de Potifar fue bendecido. Evidentemente, eso tenía que ver en la relación que José tenía con Dios. No es que Dios quería bendecir solamente a José. No es que de José irradiaba bendición para todas partes, incluyendo al mismo amo egipcio, que era indudablemente un pagano que adoraba a dioses falsos, recibió la bendición porque esta era una forma de mostrar también a Potifar y a todos los que habitaban en aquel lugar que José tenía un espíritu superior, que después de eso se dio cuenta Faraón. Y creo que Potifar también, que José adoraba al Dios verdadero, porque este era el propósito, que ellos pudieran conocer al único Dios verdadero. Pero había algo importante que
el texto que acabamos de leer introduce. José era hermoso, de hermoso semblante y bella apariencia. ¿Por qué se dice esto? Bueno, por lo que viene a continuación. Inmediatamente alguien de esa familia no estaba quizás en sintonía con lo que estaba pasando, y me refiero a la mujer de Potifar. Dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él lo quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y yo puse eso en amarillo porque ahí está la clave. Para José lo principal en su vida era obedecer a Dios sobre todas las cosas. Lo demás era superfluo, era secundario, y a José no le interesaba. No quiere decir que la mujer de Potifar fuera cualquier cosa, no. Yo entiendo, me imagino, que la esposa de un capitán del ejército tiene que haber sido lo mejor, de lo mejor que había en Egipto. Por lo tanto, era una tentación fuerte para un joven como era José. Al punto que llegó el momento cuando ya la mujer estuvo tan, digamos, enfermiza, afiebrada con la idea de tener relaciones sexuales con José, que trató de forzarlo a ello, y José finalmente tuvo que huir, tuvo que escapar para poder librarse de la tentación tan fuerte que podía ser aquella mujer. Porque realmente para José lo más importante sobre todas las cosas era obedecer a Dios. Dice que sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, porque ahora le dice a Potifar que este siervo hebreo que trajiste vino aquí para deshonrarme. Entonces dice que se encendió su furor y tomó su ama José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Claro, me imagino que Potifar no creyó mucho lo que dijo su esposa, porque él conocía a José, pero tenía que cobrar. Tenía indudablemente que estaba en juego la palabra de su esposa contra un esclavo, así que tuvo que tomar el camino más fácil y quizás en contra de su voluntad puso a José en la cárcel. Se dice que se encendió su furor, pero la Biblia no menciona sobre quién se encendió su furor. Tal vez no fue sobre José, sino más bien fue sobre su esposa. No lo sabemos, pero me imagino que no fue en este caso sobre José. Ahora bien, dice que pero Jehová estaba con José. José podía pensar: lo he hecho todo bien, me he portado bien, he sido fiel a Dios, y ahora el Señor me manda a la cárcel. ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir? Mira, te voy a decir algo, aunque la Biblia no menciona detalles al respecto, tenemos que personificarnos en José. Tenemos que tratar de entender cómo funcionaba su mente. Yo sé que José era un hombre de fe, pero también era un ser humano. José no podía interpretar en aquellos momentos por qué Dios había obrado así con él, por qué Dios le había premiado con la cárcel su fidelidad a él. Puede que te pase a ti eso. Puede que seas fiel a Dios, que trates por todos los medios de andar en sus caminos, y de momento te surgen problemas en la vida que tú no esperabas. Bueno, este mundo de pecado no es perfecto, y realmente, aunque seamos fieles a Dios, mira, tenemos que pasar pruebas difíciles, podemos enfermarnos, inclusive una enfermedad terminal, puede haber muertes en la familia, cosas que realmente nos hacen pensar como que Dios nos ha abandonado. Pero dice aquí en la Biblia, a pesar de que José fue mandado a la cárcel, Jehová estaba con José. El punto es que aunque tú pases por un laberinto oscuro, aunque tú pases por el valle de sombra de muerte, siempre Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo en las buenas y en las malas. Tienes que confiar en eso. Y Dios le extendió, dice, su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que él hacía, o todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Fíjate cómo Dios ahora interviene nuevamente, comienza a desbaratar los planes de Satanás y eleva a José a la posición de ser el segundo al mando de aquella cárcel. Y el jefe de la cárcel dice que entregó todo en sus manos, ¿no? Dice ahí que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
La misma experiencia que tuvo en la casa de Potifar fue notada también en la cárcel. De manera que aún aquel hombre que estaba puesto allí para, para ser el jefe de la cárcel, notó que José tenía un espíritu superior y que José adoraba a un Dios que realmente bendecía, que intervenía en la vida de cada persona, y José llegó a ser una luz en medio de las oscuridades tenebrosas de aquella cárcel. Leemos acá en Historia de la Redención, página 104, este pensamiento. Aquí tenemos un ejemplo para todas las generaciones de creyentes que habrían de vivir sobre la tierra. Aunque estén expuestos a la tentación, debieran saber que hay una defensa al alcance de la mano y que si finalmente no reciben protección será por su propia culpa. Dios será un pronto auxilio y su espíritu será un escudo. Aunque estén rodeados de las más terribles tentaciones, hay una fuente de fortaleza a la cual pueden recurrir para resistirla. Creo que Dios estaba utilizando la experiencia en la casa de Potifar, así como también en la cárcel, para hacer que José desaprendiera lo mal aprendido, para que José pudiera tener una escuela difícil, una escuela dura, una escuela que quizás para el propio José fuera terrible, pero era la única manera tal vez que Dios dispuso para que en esa escuela, en esa prueba que él habría de pasar, pudiera depurarse el carácter de José, pudiera quemarse toda la escoria que podía haber adquirido en una educación errónea y pudiera convertirse finalmente en el hombre que Dios tenía para hacer la diferencia en aquella corte egipcia y para bendición de su pueblo más adelante. Así que Dios estaba preparando a José en todas esas experiencias para colocarlo en una posición superior. Y en cada caso José se mantuvo fiel, tanto en la casa de Potifar como en la cárcel. José mantuvo sus principios. El que es fiel en lo poco, como dijo Jesús, también en lo más es fiel. Y si somos fieles en lo poco, dice el Señor también, en lo mucho te pondré. Así que la promesa se iba a cumplir finalmente en José. Ahí en adelante, pues, allí en la cárcel sucede que dos de los siervos de Faraón, el copero y el panadero, fueron enviados a la cárcel porque habían delinquido contra Faraón. Aquí nos lo menciona la historia. Y entonces dice que el copero tuvo un sueño. José vio que estaba decaído su rostro, viene y ve que está pensativo. Y entonces le pregunta al copero qué es lo que le está pasando. Y el copero le cuenta su sueño y le dice: yo soñaba que había una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las hojas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Fíjate, por eso puse la palabra José, intérprete de sueños. José fue un intérprete. Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. Pero dice que viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, él pensó que las bendiciones no podían ser las bendiciones del otro. Dijo a José: también yo soñé que había 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves la comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Me imagino el semblante que habrá puesto el jefe de los panaderos cuando José interpretó su sueño. Así que ambos sueños se cumplieron a pie de la letra. Finalmente, al cabo de 3 días, el jefe de los coperos fue elevado a su posición y siguió sirviendo a Faraón. Parece que se hizo una búsqueda, encontraron atenuantes, los restituyeron, pero en el caso del jefe de los panaderos, también se cumplió la predicción de José y lo colgaron en una horca. Ahora, ¿qué relación tienen los sueños de Faraón con los sueños de estos oficiales? ¿Y cuál es el significado de este paralelismo?
Bueno, en primer lugar, encontramos que en los sueños de Faraón también hay periodos de tiempo. Encontramos también que ambos sueños no fueron revelados. A ellos se les olvidó el sueño. Bueno, en este caso no se les olvidó, los que no fueron revelados. Ese es el punto. Y el otro punto que encontramos acá también, se necesitó alguien para que revelara los sueños. Así que todos estos elementos hacen ver de que Dios estaba preparando a José para algo mayor. El hecho de que quedara uno de estos siervos vivos, pues finalmente era un plan de Dios también para que la historia de José fuera contada en la corte de Egipto y Faraón finalmente en su momento también dependiera de José para la revelación de sus sueños. José le pidió al jefe de los coperos: acuérdate de mí cuando estés allá con Faraón, porque yo estoy aquí preso sin haber cometido ningún delito. Pero con las glorias se olvidan las memorias, y al jefe de los coperos se le olvidó José hasta que llegó el momento propicio. Cuando Faraón tiene sus sueños, que veía primeramente 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas que salían del río y se comían las gordas, y después vio 7 manojos de trigo y después de espigas de trigo, y después 7 espigas que habían sido heridas por el viento solano y devoraba las 7 espigas que estaban sanas y gordas. Dice que llama entonces Faraón a José. Ya el copero le había mencionado que había conocido a José en la cárcel y que le había revelado sus sueños, y se disculpa por haberse olvidado. Y sacan apresuradamente a José de la cárcel. Y se afeitó, mudó sus vestidos, vino Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Pero ahora José aprovecha la oportunidad y le dice a Faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Siempre la constante de José en todo momento y lugar fue poner a Dios por delante. Glorificar a Dios en todo sentido y hacer entender a todos que si había bendición en su vida y que si podía hacer cosas que a la gente no entendía y no podía explicarla, eso se debía gracias al poder de Dios. Y ahí José interpretó los sueños, le dijo a Faraón: vendrán 7 años de abundancia y será olvidada toda la abundancia que hubo en Egipto, porque después de eso vendrán 7 años de hambre. Así que búsquese Faraón a un hombre inteligente, prudente, que pueda quitar la tierra de Egipto y pueda recoger todo lo que se produzca durante esos 7 años de abundancia, de manera que el pueblo de Egipto no perezca de hambre en los 7 años de hambre que van a venir. Y Faraón entonces dijo: ¿a quién vamos a poner en este negocio que no sea alguien que tiene el espíritu de Dios, sino tú mismo, José? Así que Faraón reconoció que José tenía el espíritu de Dios, y esto realmente fue un tremendo testimonio en la corte de Egipto. Evidentemente, queridos hermanos, encontramos que la vida de José es una ilustración clara que nos muestra cómo Dios obra en todos aquellos que son fieles a pesar de que las circunstancias no sean las mejores. Por eso para nosotros la vida de José es un profundo testimonio. En el libro de Educación, página 51, leemos que cuando se produjo la crisis de su vida, durante el terrible viaje que hizo desde el lugar de su niñez, situado en Canaán, a la esclavitud que le esperaba en Egipto, al contemplar por última vez las colinas que ocultaban las tiendas de su parentela, José recordó al Dios de su padre. Recordó las lecciones aprendidas en su niñez, y su alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del reino de los cielos. Y esta es la razón por la cual hubo bendición en la vida de José. Y yo te pregunto en estos momentos: ¿cuál es tu resolución? ¿Has resuelto serle fiel a Dios sin importar las circunstancias que te rodeen, sin importar si las cosas marchan bien o mal? Porque cuando marchan bien, qué bueno es ser fiel a Dios. El problema es cuando las cosas se tornan peores. El problema es cuando se oscurece el firmamento. El problema es cuando empezamos a hundirnos en el cieno de las pruebas y las dificultades de la vida. Ese es el momento cuando debemos tomar una decisión entonces, si servir a Dios o no servirlo. Y recordemos las palabras de Josué, allá en el capítulo 24 de su libro y en el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová,
Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres de la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi padre, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A qué Dios tú quieres servir? ¿Te propones hoy servir a tu Dios? Hace la resolución, como lo hizo José, de ser fiel a Dios. Si haces esa resolución hoy, las cosas irán bien. No quiere decir que no va a haber problemas. La vida de José muestra que puede haber problemas, pero al final Dios cumple su propósito. Al final Dios va a elevar tu vida, lo va a elevar a la posición de príncipe o princesa de Dios. Y vas a estar en la corte, pero no de Egipto, no la corte o ninguna de las cortes de este mundo. Vas a estar en la corte del Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran faraón que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga y que Dios te ayude a ser fiel a Dios. Que Dios te guarde siempre. Es mi deseo y oración. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.